Ya, a partir de ahora estamos grabando. Entonces, la entropía, con eso quiero quedarme. Ese concepto, la fórmula se ve así, con el logaritmo, ¿no es cierto? Y un gráfico de distintas funciones se ve así. La entropía sigue esa curva aquí arriba, ¿sí? Y aquí hay otras medidas, la entropía escalada en color rojo, o el índice Gini o el error de misclasificación. Todas esas medidas tienen mucho en común con la entropía. Obviamente no es lo mismo, pero mucho tienen en común. Para eso tenemos que entender primero que tengo en el eje X. Esa es la probabilidad de que una observación pertenezca a la clase 1. Y eso voy a mostrar ahora con un gráfico. Aquí tengo un nodo cualquiera y lo hago con observaciones más y menos. ¿Ya? Aquí tengo un nodo con 6 observaciones, más podemos llamar la clase 1 y el menos sería la clase 0. ¿Ya? Son distintas terminologías, ya, que aplicamos acá. Entonces, ese nodo que vemos acá tiene 4 de 6 de una clase y 2 de 6 de la otra clase. Entonces, en el eje X, en ese gráfico, acá tengo la probabilidad, ¿ya? Aquí en el eje X, tengo la probabilidad de que una observación cualquiera de este nodo pertenezca a la clase 1. Para ese nodo, ¿cuál es esa probabilidad? ¿De cuándo? ¿De clase uno? De nuevo, por ¿De, favor. de la clase uno? Uno son los elementos Ajá. más. 0,66. 2 tercios, perfecto. Ujú. 0,66, muy bien. ¿Todos me siguen con eso? Ya, yo tengo aquí un nodo con 6 observaciones, 4 de la clase 1, los marco aquí con un más, y 2 de la clase 0, los marco aquí con un menos. Si no viera ahora el nodo, ya, si con los ojos cerrados sacaría una observación de este nodo, ¿cuál es la probabilidad de elegir una observación más de la clase 1? 4 de 6 o 2 de 3, 2 tercios, 0,66. Y es la probabilidad que tendría acá. 0,66. Ahora voy a tomar de nuevo la pluma. 0,66 es posiblemente acá. Entonces, la entropía es esa acá. Ya para el nodo que vemos aquí a la izquierda, la entropía sería 0,95. ¿Sí? Y ese es simétrico. Ya, si tuviera un tercio, 0,33, me daría el mismo valor. Y que bueno, tiene que ser así, porque si hubiese tenido acá 2 más y 4 menos, debería darme la misma entropía. Y es el caso, ¿por qué? Porque la función es simétrica alrededor del 0,5. ¿Ya? 0,5 es la máxima entropía, el máximo desorden, y hacia la derecha de 0,5 o hacia la izquierda me da la misma entropía. ¿Ya? La función es simétrica. Y cualquiera de las 4 funciones que tenemos acá. Disculpen. ¿Sí? Ahora, todo eso no lo van a necesitar en el momento de correr un árbol de decisión. Ya en Python van a llamar una librería con los métodos. En la librería hay una función que se llama decision tree, algo así, me imagino. No lo he usado en Python, lo uso en R. Y ahí llaman la función y corre.
¿ya? La entropía es un parámetro que pueden elegir. Todo eso no es necesario saber el momento de aplicarlo. Yo pienso que sí es importante entender qué uno está haciendo, ¿ya? Porque uno puede elegir entre esas cuatro medidas. Eso afecta en el momento de elegir el atributo para la ramificación. Pueden trabajar con entropía, pueden trabajar con el índice Gini o con el error de la misclasificación. ¿Sí? Y en los puntos extremos, tanto acá como acá, el desorden, quiere decir la entropía, es igual a cero. Ese extremo significa todos los ejemplos pertenecen a la clase más. No hay desorden. Entropía igual a cero. Estando acá, si la probabilidad de pertenecer a la clase uno es igual a cero, significa todas las observaciones pertenecen a la clase cero. Tampoco hay desorden. Tengo un nodo homogéneo, por lo tanto, entropía cero. ¿Sí? Y con eso podemos ahora desarrollar el criterio para la elección. Uno calcula lo que se llama la medida de información, que es esa fórmula acá, que es una combinación entre la probabilidad de pertenecer a un nodo y la entropía del nodo. Y según ese criterio, ahora vuelvo al ejemplo, es mejor partir con HP que con peso, ¿ya? Porque la situación que tengo con peso acá es un poco peor que la situación que tengo con HP. Porque uno termina con una probabilidad de un tercio acá. Dos de seis ejemplos terminan acá. Ya con un tercio termino acá. Y aquí tengo la peor entropía, 50-50. ¿Sí? Pero no es lo único la entropía. Es la entropía la multiplico con la probabilidad de terminar acá. En cambio, si ramifico primero con P, aquí tengo un poco menos de entropía, pero la probabilidad de terminar en ese nodo es más alta. Son 3 de 6, 0,5. Entonces la probabilidad más alta con la entropía más baja igual desfavorece el atributo P. Por lo tanto, al final nos quedamos con el atributo H en ese ejemplo de juguete. Yo sé que eso puede ser un poco abstracto. em, no quería entrar a los detalles. La idea es solamente entender qué pasa detrás. ¿Ya? El método árbol de decisión elige el atributo que más sirve para reducir la entropía a ese nivel en todos los nodos. Y de nuevo, dado el criterio particular, HP sale un poco mejor que P como primer atributo de ramificación. ¿Sí? Ahora, un tema que no hablamos la semana pasada, que quiero retomar ahora, en la preparación de los datos, hablamos en su momento de la selección de atributos. Posiblemente se acuerdan de ese gráfico acá, posiblemente se acuerdan de lo que son los filtros y los repo. ¿Ya? Filtro tiene como característica que primero hago la selección de los atributos y después aplico el modelo. ¿Ya? Eso lo visualizamos acá a la izquierda. La selección es independiente del modelo. Repo, todo lo contrario. La selección y el modelo interactúan. ¿Ya? Aquí tengo un mecanismo de selección que interactúa con el modelo. Los dos vimos en su momento, tanto filtro como repo. Y en su momento mencioné los métodos embedded sin entrar en detalle. Un método embedded es un método que selecciona y modela en un paso. Es un método, una técnica
que se hace cargo de las dos tareas, selección de atributo y modelo a la vez. Una forma de visualizarlo es lo que tenemos acá. ¿Qué es un método embedded? El árbol de decisión. El árbol de decisión es un método que llamamos embedded porque se hace cargo de las dos tareas, selecciona atributos y clasifica a la vez. Ya, aquí lo introdujimos como un método de clasificación. Y en ese caso, en ese ejemplo de juguete con solamente dos atributos, no cobra importancia la capacidad de seleccionar atributos. ¿Sí? Pero imagínense un ejemplo más realista, con 10.000 observaciones y 50 atributos. Tengo que clasificar 10.000 clientes o pacientes o lo que sea. ¿Sí? Entonces, empiezo a ramificar y tomo el atributo 17, después el atributo 35, después el atributo 8, según el criterio que vimos con la entropía. En algún momento, posiblemente vamos a llegar a una situación donde el árbol clasifica bien sin haber usado todos los atributos disponibles. Y esa es justamente la capacidad de seleccionar atributos simultáneamente a la clasificación. ¿Se entiende? ¿Y qué significa eso? Eso significa que el método árbol de decisión se puede usar solamente para la selección de atributos. Y hay trabajos que hacen eso, que aplican el árbol de decisión para tener una primera clasificación simple y después toman los atributos que eligió el árbol para meterlos a otra técnica de clasificación. Pero por el momento introdujimos aquí el árbol como una técnica embedded que hace selección y modelación a la vez. ¿Sí? Profesor. ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Para pasar del primer nodo, por ejemplo, a la segunda capa de nodos, ¿Sí? es simple. Se hace la primera división y se elige por la opción que genera la menor entropía. Pero luego se hace por cada nodo el mismo ejercicio para ir avanzando. Muy bien, buena pregunta, Marco. La respuesta es sí. En cada nodo que no sea homogéneo. Ujú. ¿Ya? Porque un nodo homogéneo como ese acá Ok. no requiere más ramificación. Pero en cada nodo que no sea homogéneo, sigo con la misma lógica. ¿Ya? En ese nodo me pregunto cuál de los atributos restantes, porque HP ya no califica. Todos que terminan acá tienen el mismo HP. Entonces, de aquí en adelante, HP ya lo perdí como un atributo porque ya lo usamos. Entonces, en ese nodo acá me pregunto, ¿cuáles de los atributos restantes tienen la mayor capacidad para reducir la entropía? Entonces, sigo ramificando en cada nodo que no sea homogéneo. En ese ejemplo solamente uno, ese acá, pero podría darse el caso donde varios nodos, después de la primera ramificación, siguen no homogéneo. De hecho, es el caso más realista, ¿no? Y uno podría tener una situación donde uno hace la primera ramificación y ahora invento, ninguno de los tres nodos es homogéneo. Aquí sigo con HP. No, disculpa, HP fue la primera ramificación. Aquí en Ujú. S sigo con peso, en S sigo con Eso. velocidad máxima y en S sigo con em, el número de puertas del auto. ¿Ya? Pueden haber distintos atributos para la ramificación en el mismo nivel. Para cada uno de los nodos elijo el mejor atributo para la siguiente ramificación y pueden ser distintos en esos nodos hermanos. El- Ahora, de el- nuevo, eso es lo que hace la implementación.
la librería en Python trae Sí, métodos que lo hacen automáticamente. sí, es que era para entender un poco más cuál era la mecánica de la librería, porque de repente toma atributos y sí, se entiende que la librería lo hace, pero ¿por qué? De hecho, la semana pasada que hicimos el taller yo me quedé con la duda de por qué me estaba tomando algunos atributos y no otros. ¿El óptimo es llegar más rápido o más despacio al final de una ramificación? O sea, ¿uno es mejor Muy o peor? bien, muy bien. Muy buena pregunta. ¿Qué opinan los compañeros de Marco? ¿Cuál es la solución óptima acá? Eso del óptimo hay que definirlo primero. ¿Óptimo en qué sentido? La elección que vemos acá, ¿no? Aquí abajo dice, selecciona el atributo con el mínimo valor Mm, MI. La selección del atributo para minimizar ese valor no es óptima. ¿Por qué no? Porque es miope en el siguiente sentido. Si estoy acá en el nodo inicial, calculo el valor MI para peso y veo que pasa hasta aquí. ujú, Y calculo la entropía acá. Luego hago una ramificación con HP hasta aquí y me quedo con el atributo que mejor índice tiene en el primer nivel, acá. No veo lo que pasa después. Ahora, puede darse el caso que el atributo que mejor luce hasta acá tenga problemas en el subsiguiente paso. Ya, el criterio para la elección mira solamente hasta acá. En ese sentido es miope, ¿ya? La selección mira solamente hasta acá. No mira cuál es la consecuencia de haber elegido P. Posiblemente todo lo que pase después sale muy mal. ¿Ya? Entonces, la selección del atributo P a ese nivel que tengo aquí con color rojo salió perfecto. Pero el problema que tengo después no lo tomamos en consideración para esa elección. Es miope. profesor, y ahí entonces es donde entra el Gini, para poder medir la impureza de cada nodo, ¿no? No, tampoco. El Gini también en la construcción del árbol es miope, tampoco mira al subsiguiente paso, es solamente otro criterio para el primer paso. Pero muy bien, muy buenas preguntas, muy buena observación, Marco. Ahora, lo que uno busca es un árbol que clasifique con pocas ramificaciones. ¿Ya? Uno puede decir un árbol es óptimo si tiene pocas ramificaciones, pero todos los criterios que vimos hasta aquí son miope. Ven solamente el siguiente paso, no el subsiguiente. ¿Por qué? Por un tema combinatorial, porque si quiero ver el siguiente paso para todos los atributos y además el subsiguiente, se dan muchas combinaciones, un tema de complejidad computacional, requiere mucho cálculo, mirar dos o tres o cuatro pasos hacia adelante. ¿Sí? En fin, ya, con eso vimos un árbol de decisión para clasificación. ¿Sí? Veamos ahora. Ah, aquí tengo alguno prompt, pero eso ya es como conocido. ¿Lo han visto con Sebastián en el taller? Aquí con eso prompt tengo algunos ejemplos para generar código. Lo hice aquí para código en R. Obviamente podemos reemplazarlo por Python para generar un árbol, una visualización y para mostrar también
visualización en un espacio de dos dimensiones. No lo tengo abierto ahora, lo voy a abrir en la pausa y, y ahí vemos cómo reacciona. ¿Sí? Bien, pero lo que ya vimos, clasificación no es lo único del aprendizaje con supervisión. Otra forma de aprendizaje con supervisión es lo que llamamos regresión. ¿Cuál es la diferencia entre clasificación y regresión? Erwin, qué me dice? La regresión, ¿Sí? que mal no recuerdo, era cuando tenías una cantidad de base de datos o de datos y permitías como sacar una ecuación que te permitiera sacar el patrón Sí, sí, eso de es esos correcto, datos. pero hasta aquí eso aplica tanto para clasificación como para regresión. ¿Qué hace la diferencia entre los dos? Que una es discreta y la otra es continua. Muy bien, César. Clasificación es discreto. Quiero asignar las observaciones a una de dos o a una de pocas clases, cuatro, cinco, seis. Esa es clasificación. Y en regresión, ahí tengo una etiqueta numérica. ¿Ya? Lo que quiero predecir en regresión es un valor numérico. En el caso de una variable independiente, x1, tendría esa situación. Por ejemplo, si x1 fuera la temperatura máxima de un día, ¿ya? 20, 25, 30 grados, y la variable y es la cantidad de helado que vendemos ese día. ¿Ya? Aquí estamos ayudando a un vendedor de helado en verano para predecir demanda. Y se supone que la cantidad de helado que vendemos depende solamente o principalmente de la temperatura máxima del día. ¿Ok? Entonces, cada punto aquí es una observación, un día. Aquí el 3 de julio, el 3 de diciembre, el 15 de enero. ¿Ya? Cada día representa una observación donde tengo la temperatura y la cantidad de productos vendidos. En ese caso, hablamos de regresión porque la etiqueta I es un valor numérico. Ya, puede ser un valor entero, como la cantidad de algo, pero también puede ser un valor continuo, como la cantidad de litros de agua, por ejemplo. ¿Ya? Predicción de demanda es un problema, es un ejemplo clásico de la regresión. ¿Ok? Entonces, ahora la variable i, en vez de ser una clase, ahora es un valor numérico. ¿No? Es el modelo base que aplica tanto para clasificación como para regresión. En regresión, la variable i es un valor numérico. Por ejemplo, la cantidad de productos vendidos. Una forma de resolver ese problema es la regresión lineal, donde buscamos un modelo lineal para predecir el valor y en función del valor de x1. ¿Sí? Bueno, ese es, digamos, estándar en estadística clásica, un modelo de regresión lineal. Ahora vamos a ver cómo aplicar un árbol de decisión para un problema de regresión. ¿Sí? La misma idea, básicamente el mismo ejemplo, seis autos, dos atributos HP y peso, pero ahora el consumo de benzina es un valor numérico y no una clase. Antes era alto y bajo y ahora tengo el valor numérico acá. Ideas, ¿qué hay que cambiar ahora? ¿Qué cambia en comparación con lo que vimos antes? Que antes era El muy fácil rendimiento. el poder seleccionar, ¿no?
sobre todo pero ahora por el consumo, deberíamos quizás poner como eh, segmentos de consumo para poder generarles como un segmento dentro de eso, quizás ¿Ya? potencialmente, para Muy volver bien, a hacer muy un bien, árbol de Erwin. regresión como lo que planteaba antes. Excelente, esa es una idea, algo que no vamos a hacer acá. Si te entiendo bien, Erwin, eso es viable, de una forma viable, donde uno toma los valores numéricos y lo asigna a Mm, intervalos y con eso correcto. volvemos a la clasificación, ¿ya? Entonces no es de esa forma, convierto un problema de regresión con la variable numérica acá de vuelta a un problema de clasificación. Es factible y se hace, pero aquí quiero quedarme con el valor numérico. Entonces, en vez de buscar nodos con entropía cero, ¿qué buscamos acá? ¿Se puede pensar en Hago trabajar con las los promedios probabilidades. de los datos? Muy La bien. pendiente. Entonces, ¿Mm? lo que busco, de alguna forma, reducir la desviación de los valores numéricos. La ramificación sigue, al igual como antes, con los atributos que tengamos. ¿Ya? Por ejemplo, si ramifico por peso, tengo exactamente el mismo resultado, porque el peso y HP sigue igual, ¿sí? Entonces, la ramificación es la misma, es por atributos, pero el criterio de detención antes decía, yo puedo terminar con la ramificación si los dos ejemplos acá, las dos observaciones, pertenecen al mismo grupo. Ahora no hay grupos. Tengo un valor numérico. A3 es 5,2 y A5 tiene consumo de 5. Ahí uno puede decir, ya, pero es casi lo mismo. Eso es, ¿ya? Es decir, aquí el consumo, un valor numérico, es casi lo mismo. Eso es lo que tenemos que cuantificar. Podemos medir desviación, varianza, cualquier medida que mide eso. ¿Ok? Aquí, sin embargo, A2, 4 y 6 tiene 10,6, 9,8 todavía muy cercano, pero A6 tiene 4,8. Aquí tengo una desviación muy alta, ¿sí? Entonces, si me quedo acá, si no sigo ramificando acá, el valor del pronóstico acá es el promedio de lo que observo acá. El promedio de 5,2 y 5,0 es 5,1. ¿Ya? El próximo auto que caiga en ese nodo acá, el próximo auto que tenga peso bajo, donde no conozco el consumo, ahí voy a predecir 5,1, porque es el promedio de lo que he observado hasta aquí. Aquí es trivial, porque tengo solamente un ejemplo. ¿No? Ahí la predicción es 7, lo que observo acá. Y aquí observo 10,6, 9,8, todavía similar, pero después 4,8, muy distinto. Entonces ahí uno tiene que ajustar el criterio de detención. ¿Nos quedamos con ese nodo o no? En ese caso, la respuesta más obvia sería seguir ramificando. Pero si nos quedásemos acá con ese nodo, la predicción sería la siguiente: 8,4, que es el promedio de los tres valores acá, que obviamente no es una buena predicción. Ya, no digo que eso sea lo mejor, lo que digo es, eso sería el resultado si nos quedásemos acá. Pero lo correcto sería seguir ramificando. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, tanto clasificación como regresión, la ramificación del árbol es por atributos y el criterio de tensión tiene que ver con lo que aquí llamo heterogéneo. ¿Cómo podemos medirlo? Varianza, desviación estándar. Existen distintos criterios. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá?
el valor máximo del criterio que se utilice eh, después de los datos normalizados, ¿tiene algún rango, tiene algún criterio, profesor? ¿Un rango para qué? O sea, si yo decido usar una desviación estándar de un, no sé, un 2%, por ejemplo, ¿es porque lo quiero yo, porque los datos lo dicen así, porque se puede calcular de alguna forma? ¿Cómo determino el parámetro para decirle aquí corta o si no sigue? De nuevo, es un parámetro. En las herramientas viene con un parámetro por defecto que el Ujú. usuario puede ajustar. Me imagino que es como el promedio más una o dos o tres variaciones desviaciones estándar por defecto. Ya no Ya. lo he corrido yo con datos en una herramienta. Habría que ver, por ejemplo, en Python o en R, cuáles son los parámetros y cómo se puede elegir los parámetros. En general vienen con un parámetro por defecto, me imagino que es uno o dos o tres veces la desviación estándar más el promedio. Sí, y no lo hemos usado. En ese Calern que es la que estamos usando existe, pero no lo hemos ocupado. Perfecto. Ya, eso ya, Marco, entiendo tu pregunta y debería tener la respuesta, pero es algo muy específico y hay que consultar el manual o la descripción de la herramienta. Eso también varía de herramienta en herramienta. ¿Sí? Qué más hasta acá? Bien, si seguimos ahora, hasta el momento hemos visto árboles. Si un árbol predice bien, ¿qué predice mejor? Dos. Y si dos árboles predicen Ah, bien, qué predice mejor? Tres. Estoy poniéndolo un poco ridículo, pero a lo que voy es lo siguiente. Al igual como en la vida cotidiana, de repente uno no quiere confiar demasiado en un método, en un experto. Imagínense, ustedes tienen que tomar una decisión muy importante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de vida o muerte. Y pensemos en el área medicina. Tienen que operarse y un médico recomienda un cierto tratamiento. ¿Qué hacen? Es muy compleja la situación y tienen que tomar una decisión. ¿Le hacen caso al primer médico? Lo típico es segunda opinión. ¿Ya? Entonces, no estoy dudando de su calificación, de su expertise, de su experiencia. Solamente digo, puede haber otra opinión. Entonces, busco otra opinión. Y eso es la idea base de lo que hace un random forest. Lo han visto con Sebastián? Sí. ¿Cuál es la lógica acá? Más allá del tecnicismo, más allá del código. es usar muchos árboles de decisión partiendo de puntos distintos de criterios para ir desviando. Claro, muy bien. De nuevo, la lógica aquí es, al igual como en la vida cotidiana, la diversidad permite llegar a mejores soluciones. Lo mismo pasa en su trabajo. ¿Ya? Lo que uno siempre dice, hay que buscar equipos de trabajo diversos, con conocimiento de distintas áreas. Si todos dicen lo mismo, ya posiblemente funciona bien en la mayoría de los casos, pero pueden haber casos muy complejos donde falta una segunda, una tercera opinión. Y de nuevo, esa es la idea de los random forest, donde uno no entrena un árbol, entrena muchos árboles, ¿ya? Y obviamente con datos distintos. Porque si lo hiciera, si entrenaría todos los árboles con los mismos datos,
cada uno de los o todos los árboles serían idénticos. Entonces, yo tomo los datos que tengo disponible, con una parte entreno un árbol, el árbol uno. Con otra parte de los datos entreno otro árbol. Y así voy a entrenar muchos árboles distintos con los datos que tengo disponible. Ahora, todos los árboles ya están entrenados, según lo que vimos antes, con entropía, todo lo que sea. ¿Sí? Ahora viene una instancia nueva. Tengo que decidir sobre esa instancia nueva. Y en vez de preguntar un árbol por su opinión, en vez de preguntar a un experto por su opinión, pregunto a los distintos expertos. Ya tengo varios árboles y miren, fíjense en el camino de ese color, no sé si es amarillo o naranjo, entre amarillo y naranjo, no el mismo, ¿ya? En el árbol uno esa instancia termina en ese nodo acá. En el árbol 2 la misma instancia termina en otro nodo. ¿Se dan cuenta? Y en el último de los árboles también termina en un nodo distinto. Entonces, en ese caso, vemos que los árboles no coinciden. Cada árbol tiene su visión, tiene su expertise y no necesariamente coinciden, pero al final buscamos un acuerdo. Hay varias formas para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, le hago caso a la mayoría o promedio. Hay distintas formas de llegar a un acuerdo. ¿Sí? Y esa es finalmente la predicción final. ¿Sí? Entonces, conocemos ahora los árboles. Un random forest es un método que va un paso más allá, entrena varios árboles y ocupa ese bosque, ¿ya? Un bosque, un conjunto de árboles, ocupa ese bosque acá para predecir para una nueva instancia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con el Random Forest ganamos algo y perdemos algo en comparación con un árbol clásico, con un árbol simple. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? Quizás perdemos tiempo porque hay que ¿De analizar más acuerdo? ¿De árboles, acuerdo? El Random Forest requiere más tiempo porque es más complejo. Pero siendo más complejo, también me entrega que, una diversidad de opiniones y una mejor quizá aproximación a la solución. sí, y ya lo dijiste implícitamente, tiene la capacidad de predecir mejor. Ya, hoy en día, los Random Forest dentro de todas las técnicas que existen, son métodos competitivos. Un árbol hoy en día ya no es el mejor método. Era un muy buen método hace 40 años atrás. ¿Ya? Hoy en día no es el método más competitivo. Un random forest sí, es un método competitivo hasta hoy en día. Siempre depende de la aplicación. Entonces, con un random forest ganamos precisión en la predicción, perdemos tiempo, es más lento. ¿Qué más perdemos? ¿Dónde gana el árbol teniendo una peor predicción? La capacidad de ser interpretado. ¿Interpretado, dijiste? Ujú. Sí. Ya, muy bien. El árbol es un método muy transparente. ¿Ya? El jueves, yo creo que hoy vamos a empezar con redes neuronales. El jueves vamos a entrar, no el jueves, en la próxima clase vamos a entrar a redes neuronales y ahí vamos a hablar de la caja negra. ¿Ya? Una red neuronal es una caja negra. Un árbol, sin embargo, es un modelo muy transparente. ¿Ya? La ramificación me dice explícitamente qué hace. Es muy fácil interpretarlo. Por lo tanto, el árbol hasta el día de hoy todavía tiene su justificación
porque es muy fácil interpretarlo, es muy transparente. El random forest que vemos acá pierde esa transparencia. ¿Por qué? Porque tiene aquí una mezcla de varios árboles. Cada uno por sí solo sigue siendo transparente, pero el random forest, el bosque acá, pierde esa explicabilidad. Bueno, así es, ¿no? Como mucha cosa en la vida, uno gana algo y pierde algo, uno por otro. ¿Sí? Ah, y lo otro es que el Random Forest necesitaba muchísimos más datos para poder entrenarse. También es cierto, dado que el random forest entrena más modelos, necesita más datos. Con pocos datos, tiende a sobreajustarse el random forest. No escuché bien tu pregunta específica. No, era una aseveración, profesor. Era Sí, que perfecto. efectivamente se Sí, de necesitan más acuerdo. datos para Necesita entrenar más mejor. datos. Muy, muy Y bien. por, y Muy por lo bien. tanto la cuenta de electricidad también es mayor. Así es. Así es. Y la contaminación ambiental. Comentario aparte, gran tema con los modelos de inteligencia artificial que ahora construyen en Meta, en Amazon, en Google. Es un tema. El consumo de electricidad y de agua ya lo es y va a ser cada vez peor, va a ser un problema. En fin. Y el último árbol que vamos a ver ahora, antes de la pausa, es un isolation forest. Em, Aquí hay una pequeña inconsistencia, la vemos acá. Es un método no supervisado. ¿Ya? Los árboles son supervisados. El random forest también es un método supervisado. El isolation forest, bueno, tiene la estructura de un árbol y varios árboles aquí también forman un bosque perfecto, pero esa técnica es no supervisada. No necesitamos la etiqueta y no busca clasificar, busca dirección de outliers. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo muy pequeño, ejemplo de juguete, donde tengo observaciones, que son los puntos acá, y dos atributos, X, aquí está el eje X y el eje Y. Em, Si uno observa aquí los 5 puntos, uno puede decir ese punto rojo acá es un outlier, un caso extremo. Yo pienso que el ejemplo no está muy bien hecho porque tan outlier no es, pero funciona para explicar la técnica. ¿Ok? Entonces, el árbol acá parte con la separación si x es mayor que 120, con un corte acá logra separar ese punto de todos los demás. ¿Ya? Primero tengo ese corte acá. La siguiente pregunta, y lo vamos a ver más adelante, es ¿por qué partimos con ese corte? Pero por un momento quiero explicar qué pasa acá. Entonces, el primer corte es x mayor que 120. Caso sí, termina acá, y aquí lo menciono con ese cuadrado rojo. Caso no, son las cuatro observaciones verde. Pero no quiero tener cuatro juntos, ¿ya? Yo busco separar uno de los demás. Entonces la siguiente pregunta es ese corte acá. Si i es mayor que 50. Y en ese caso, si no es mayor que 50, si es menor que 50, tengo un caso acá. Y los demás, aquí arriba, todavía no logro separarlos. Siguiente corte, x mayor que 60, que sería ese corte acá. Nuevamente logro aislar un caso, de ahí el nombre de la técnica, isolation forest. Yo busco aislar elementos. ¿Ya? Ahora puedo aislar ese caso
acá y todavía tengo los dos juntos y eso lo logro en la última ramificación y mayor o menor que 75. Ahí recién logro tener cada uno de los puntos aislado de los demás puntos. ¿Sí? Así construye el árbol. ¿Me siguen hasta acá? Mirando ahora el árbol acá, así, sin pensar mucho, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo detectamos aquí outliers? ¿Cómo detectamos casos extremos, casos atípicos? Mientras más cerca están de la primera ramificación, Muy bien, Marco. Los que logramos aislar muy arriba en la primera o en la segunda iteración, ese caso acá que corresponde al punto acá, eso sería un outlier. Como decía al principio, en ese dibujo, tan outlier no es, ¿ya? Pero es lo que hay, es el ejemplo que encontré, que es muy intuitivo. Me hubiese gustado tener ese punto acá un poco más a la derecha para que sea más evidente. Pero como sea, un outlier es aquella observación que logramos aislar muy arriba en la construcción del árbol. ¿Sí? Ahora, uno puede argumentar, ese acá también puede ser outlier, que corresponde al nodo acá, pero bueno, el ejemplo es el ejemplo. Ese también logramos aislar con solamente dos pasos. Pero, ejemplo juguete, es lo que hay. Yo creo que la lógica se entiende. También encuentro importante que tengan esa información. Hay un método para detección de casos atípicos, se llama Isolation Forest. No sé, ¿lo han visto con Sebastián? bueno, Perfecto, entonces lo voy a preparar para la próxima clase. Y aquí hay código también, ¿no? Lo preparé en R, obviamente lo mismo también existe en Python. Encuentro importante que conozcan el método, que sepan que existe y que lo tengan en su caja de herramientas. Lo estamos aplicando ahora en un proyecto donde que tiene que ver con fraude, ¿ya? Y casi todos los casos de fraude buscan casos atípicos. ¿Ya? En segmentación de clientes, ahí uno busca explicar el 80-90% de los clientes, por ejemplo. Una segmentación de los clientes busca los grandes segmentos. Los casos atípicos no son tan interesantes. En cambio, en detección de fraude, busco explícitamente los casos atípicos. ¿Ya? Y en un proyecto donde buscamos fraude con licencias médicas, ahí aplicamos esa técnica Isolation Forest con muy buenos resultados. ¿Ya? Donde detectamos, por ejemplo, médicos que tienen un comportamiento muy atípico en comparación con los demás médicos. Y mucho más no puedo decir. ¿Sí? Entonces, una herramienta muy potente para detección de outlier. ¿Sí? Preguntas. Profe, yo creo que cuando menciona ese tipo de casos, creo que contribuye mucho a la discusión, como que uno se los puede imaginar el caso que usted menciona sin decirlo, pero creo que contribuye mucho al diplomado el ver caso, con ese ejemplo como que lo puede ver claramente en qué caso utilizar esto, por ejemplo. Ya, Creo que incluir más de ese ejemplo contribuye un montón. ya, perfecto. Gracias, Erwin. Tomo la crítica y voy a preparar algo em, en particular para ese caso, pero también para todos los demás. Tomo tu comentario constructivo. Muchas gracias. A usted, gracias. ¿Qué más? ¿Otro comentario? ¿Pregunta? Voy a hablar también con Sebastián para que
lo agregue al taller, ¿no? Para que vean esa técnica en acción con herramientas. Bien, con el tiempo que nos queda, antes de la pausa, unos 20 minutos, y después falta poco para el partido, ¿no? Chuta, tengo la alarma aquí en la casa. Bueno, con el tiempo que nos queda antes de la pausa, vamos a ver ahora otra técnica que también genera reglas. Ya, los árboles generan reglas. Si x es menor que 120 y la variable y es mayor que 50 y la variable x es mayor que 60, ya, ese camino aquí corresponde a reglas, tanto en el caso supervisado como aquí no supervisado. Una técnica completamente distinta, pero que también genera reglas, son las llamadas reglas de asociación. ¿Lo han escuchado? ¿En qué contexto lo han escuchado? Estoy seguro que la mayoría, o si no todos, han escuchado de una aplicación de reglas de asociación. Cerveza y pañales. ¿Sí? Bueno, el cuento detrás es más bien cuento, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, no, ¿sabes qué? Eso nunca se ha hecho. Ese análisis nunca se ha hecho. Alguien lo inventó y de ahí en adelante todo el mundo lo sigue repitiendo, pero nunca se ha hecho ese análisis. Yo no lo sé, yo soy uno más de los que siempre lo repiten. Bueno, cerveza y pañales posiblemente tienen lo atractivo del cuento, ¿no? El papá que va a buscar pañales para el recién nacido y compra algo para él también. Pero esa idea se ocupa en muchos contextos. ¿Ah? Ese gráfico aquí muestra algo que obviamente no es real, los supermercados no operan así, pero dice, los clientes que compraron plátano también compraron esos otros productos. Y donde ustedes, estoy seguro, la mayoría de ustedes lo han visto, algo así, algo similar. Los que compraron el producto A también compraron el producto B, C y D. Todos, me imagino, Ah, hemos la estado web, Yo lo he visto por otras. expuestos a ese en las tipo compras de... web, Claudio, ¿cómo? en las compras por internet, ¿no? En la web. Compra por internet, porque Sí. físicamente, tal como lo vemos aquí en el gráfico, es muy difícil hacerlo, porque hay muchas combinaciones, ¿no? Pero por internet, claro, Amazon, Spotify, Netflix, ¿no? Si ahí yo puedo decir, los que vieron tal película en Netflix también vieron esa otra película. Posiblemente a ti te gusta también. Los que compraron un libro X también compraron ese otro libro. En fin, y esos son los sistemas de recomendación que son más sofisticados que las reglas de asociación, pero aquí vamos a partir con reglas de asociación y después vamos a llegar a sistemas de recomendación. Vamos de a poco. Aquí están cerveza y pañales. Esa foto me mandó un amigo cuando compró cerveza y pañales. ¿Ok? ¿Cómo opera? Hay un algoritmo que se llama a priori que busca un conjunto de transacciones. Aquí pensamos en el caso supermercado, pero lo mismo aplica para películas en Netflix, para libros en Amazon, para música en Spotify. Pero aquí tomo la terminología de un supermercado, ¿no es cierto? Ese algoritmo escanea todas las transacciones, las boletas de los clientes en un supermercado para encontrar un patrón. Y eso se representa en una regla. Por ejemplo, la compra de X implica la compra de Y. La compra de cerveza implica la compra de pañales, por ejemplo. Y esas son reglas
que el algoritmo encuentra analizando las compras en un supermercado. Ahora, ¿cómo podemos decir una regla es buena? Una regla agrega valor. No vamos a ver en detalle, disculpen, no vamos a ver en detalle el algoritmo. En mi opinión, no tiene mucha gracia. El algoritmo es una búsqueda inteligente, por supuesto, pero una búsqueda en transacciones. Lo que sí encuentro interesante en ese contexto son las medidas que nos permiten evaluar las reglas. Una de esas medidas es la confianza. Ya, la confianza es una característica de la regla. X implica Y tiene una confianza de C un valor entre 0 y 1, si C por 100% de las transacciones en T con X también contienen Y. Pucha, no entendí nada. Muy enredado. Veamos un ejemplo. ¿No? Aquí tengo en ese ejemplo un supermercado chiquitito. Supermercado con 5 productos. Uno, 2, 3, 4, 5. Y tampoco ha tenido muchos clientes. Aquí está el conjunto de transacciones. Cada transacción representa la compra de un cliente. ¿Ya? El primer cliente compró 1, 3 y 4. El segundo compró 2, 3 y 5. El tercero y el cuarto. Y ahora el algoritmo a priori detectó una regla diciendo que 2 y 3, la compra de 2 y 3 implica la compra de 5. ¿Cuál es la confianza de esa regla? Volvamos por un segundo a la definición. La confianza es C si ese porcentaje de las transacciones entre que tienen X, es importante, también contienen Y. Entonces, yo tengo que buscar las transacciones que tienen 2 y 3. Y luego tengo que ver si también tienen 5. La primera transacción tiene 2 y 3. No. Entonces, no la miro. No es relevante para calcular la confianza. La segunda transacción tiene 2 y 3. Sí. ¿Tiene 5? También. Entonces, aquí tengo un caso que tiene X, que son los productos 2 y 3, y además tiene 5. Entonces, un caso positivo. La tercera tiene 2 y 3 y también tiene 5. Ahora tengo dos que cumplen. La cuarta no tiene 2 y 3, por lo tanto no me interesa. ¿Qué significa eso para la definición de la confianza? 2 y 3 implica 5. Esa regla tiene confianza 1. ¿Por qué? Porque dos de las dos transacciones que tienen 2 y 3 también tienen 5. ¿Ya? La regla que me dice 2 y 3 implica 5, yo confío 100% en esa regla. Siempre se cumple. Puede ser muchas veces o pocas veces, pero cada vez que haya 2 y 3 en el carro del supermercado, también hay 5. Entonces yo confío plenamente, yo confío 100% en esa regla. La confianza es 1. Ojo, aquí no estoy enseñando la matemática. La matemática aquí es trivial. Lo que estoy enseñando es una medida que nos permite calcular una faceta de la regla que encontramos. Una. ¿Ya? Y hay otras que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que enseño acá es la sensibilidad de saber evaluar la regla esa acá. La matemática es trivial. ¿Sí? ¿Quién más encuentra reglas de asociación con confianza 1? ¿Qué otra regla de asociación tiene confianza 1? 1 implica 4. No, no da. Intenten. No. Es mejor responder que buscar la solución perfecta y no responder.
Con Lo otras contrario. palabras, incluso es mejor equivocarse, porque así aprendemos. Ujú. ¿Qué ¿Puede ser lo regla tiene contrario? confianza uno? Profesor, ¿puede ser lo contrario? Los que no compran 2 y 3 no compran 5. Bueno, no, sí, 5. Em, Profesor, ¿Sí? En ese la regla contexto, que Daniel, 2, sí, la regla que 2 implica 5 o lo tiene que ser un pared. anoto, pero después voy a volver al comentario de Marco. Déjeme anotarlo. ¿Qué dijiste, Daniel? Que al comprar 2, bueno, implica 3. Dos implica Perdón, tres. perdón, 2 implica 5. 5. Sí, déjame ver. Perfecto. Dos implica cinco. Lo vamos a retomar en un segundo, Daniel. Dame un poco, por favor. Marco, típicamente no tenemos la negación. Los que no compran ni dos ni tres podría ser una regla, pero el algoritmo no trabaja con negación. Ahora, pueden haber variaciones del algoritmo que sí lo hacen, pero no lo conozco. Ya, el algoritmo base no trabaja con negación de productos. ¿Sí? Ahora, dos, ¿Sí? Daniel dice, 2 implica 5, tiene confianza uno. ¿Quién está de acuerdo con eso? Daniel, ¿cómo podemos chequearlo? Según la definición, tengo que revisar todas las transacciones que tienen el lado izquierdo y ver si esas, las que sí tienen el lado izquierdo, también tienen el lado derecho. La primera no me interesa, no tiene dos. La segunda tiene dos, entonces ahora sí importa. Ah, qué bueno, tiene cinco. La tercera tiene dos y también tiene cinco. Y la tercera tiene dos y cinco también. Entonces, esa regla, 2 implica 5, también tiene 100%. Tiene una confianza de uno. Bien, bien, Daniel. Ya, aquí tengo otros ejemplos. ¿Ya? 2 y 3 implica 5, tiene confianza uno. Uno implica 3, también tiene confianza uno. 2 implica 5, Daniel, lo que tú decías. 3 implica uno, tiene 2 tercios. A ver, 3 implica uno. Aquí tengo 3 y tengo uno. Bien. Aquí tengo 3 y no tengo uno. Aquí tengo 3 y sí tengo uno. Aquí no tengo 3. Entonces, en 2 de 3 casos se cumple esa regla, pero solamente en 2 de 3. La confianza es 2 tercios. ¿Sí? 5 implica 2. Se cumple, se cumple, se cumple. 5 implica 2. También tiene confianza uno. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de la confianza? ¿Una regla con confianza uno es la mejor regla por defecto? ¿Cuál es un posible problema que tiene esa medida? El volumen de los datos con los que se calcula. Disculpa, Marco, de nuevo. La cantidad de datos con la que se calcula. Porque yo puedo tener 10.000 transacciones y puedo tener 3 que se da y esa Muy, combinación muy, muy es uno. bien. Muy bien. La confianza, según la definición que vemos acá, disculpen, se limita a aquellas transacciones que tengan X. Y eso pueden ser muy pocas. ¿Sí? Y eso quiero mostrar con el ejemplo A y B acá. En el ejemplo acá, tengo un supermercado chiquitito, 5 productos y 4 clientes. Imaginémonos ahora un supermercado grande, 50.000 productos, todos los días miles de clientes, ¿sí? Pero nadie compra los dos productos que llamamos ahora A y B. Hay dos productos en el supermercado que nadie compra. El supermercado cierra a las 10 de la noche y 5 para las 10 entra alguien que compra A y B.
¿Cuál es la confianza de la regla A implica B? 1. Bueno, 1. Exactamente, Marco lo detectó. Muy bien. Pero pucha, no tiene nada que ver con el volumen del negocio. Ya, los productos A y B son irrelevantes. Entonces la regla A implica B tiene confianza 1, sí, pero no tiene mucha relevancia. Entonces necesitamos otra medida para detectar la relevancia de una regla, que no sea solamente confiable, que además tenga relevancia. ¿Sí? ¿Se entiende el problema que tiene la medida confianza? No tiene relación con el volumen del negocio. Son palabras simples. Entonces, para tener otra medida que sí tenga relación con el volumen del negocio, se introdujo lo que se llama el soporte de una regla. Una regla X implica Y, tiene soporte S. Si S por ciento de todas, aquí es importante, de todas las transacciones, contienen X e Y. Pucha, muy abstracto. De nuevo, veamos el ejemplo. La regla 2 y 3 implica 5, tiene support 0,5. ¿Qué tenemos que chequear? Para todas las transacciones tengo que chequear si está presente 2 y 3 y 5. Aquí no, aquí sí, aquí sí, aquí no. Dos de cuatro transacciones contienen 2, 3 y 5. El soporte es 0,5. De nuevo, la matemática aquí es trivial. No estoy enseñando la matemática detrás. Lo que estoy enseñando es la relevancia de esa medida soporte en combinación con confianza. Ninguna de las dos es mejor o peor que la otra. Se complementan. ¿Sí? ¿Ya? La misma tabla. 1 implica 3, confianza 1, soporte 1 medio, 0,5. 1 implica 3. 1, 3 tengo acá, aquí no, aquí sí, aquí no. 2 de 4. 2 implica 5. Daniel, esa fue la tuya, ¿no? Donde tú dijiste tiene confianza 1. ¿Cuál es el soporte, Sí, Daniel? Ahí está la respuesta, 3 eh, de 4, pero 3 de 4. veámoslo. 2 implica 5. ¿Tengo aquí 2 y 5? No. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. 3 de 4 siguen la regla 2 implica 5. Al revés, 5 implica 2, confianza 1, soporte 3 cuartos. Eso acá no es gran sorpresa. El soporte, por construcción, es simétrico. Ya quiere decir, si 2 implica 5, tiene soporte 3 cuartos, y aquí le doy vuelta, 5 implica 2, por definición tiene que ser el mismo valor acá. Ya, el soporte no cambia si cambio aquí la dirección. 2 implica 5 y 5 implica 2, por definición tiene que tener el mismo valor acá. No así la confianza. 1 implica 3, tiene 1, 3 implica 1, 2 tercios. En fin. ¿Y se acuerdan de los dos productos muy extraños, A y B? Nadie los compra, salvo el último cliente que entró, 5 para la 10. La regla tiene confianza 1, pero miren el soporte. Ese valor aquí obviamente no es correcto. Ya, lo puse así de exageración nomás. El soporte es ínfimo. Erwin, por favor. Sería súper interesante conocer el caso entonces de los pañales con la cerveza, si era una medida de confianza o de soporte. Debe haber algún valor en la literatura, pero también les mencioné que supuestamente el caso es inventado. No sé si se ha hecho Claro, así de verdad. pero sería,
Sería Pero sí, interesante estoy saber si es contigo, que es Elvin. hecho, cuál de las dos variables de reglas de asociación se consideraron. De acuerdo. Eso. Entonces, ahora tenemos dos medidas para evaluar una regla, confianza y soporte. Vamos a ver rápidamente una tercera y con eso vamos a la pausa, que es el lift, cuánto la regla eleva la confianza. ¿No? En ese sentido, lift como elevación. Mismo ejemplo, 2 y 3 implica 5 tiene el lift de 4 tercios. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se percibe eso? El lift es la confianza, pero no así a secas, sino que la confianza dividido por la probabilidad del lado derecho. ¿No? La confianza de esa regla era 1, ese es el nominador acá. ¿Y cuál es la probabilidad de 5 en las transacciones? Aquí no, sí, 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 3 de 4. La probabilidad de 5 es 3 cuartos en el denominador, entonces el lift es 4 tercios. Pero más allá de la matemática, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la idea de construir el lift de esa forma? Están buscando el resultado en base a todas las observaciones. De nuevo, por favor. Se está buscando en base a la confianza de la combinación, se está buscando el resultado, pero en todas las transacciones. Sí, con Porque el esa componente, probabilidad de sí, I, muy, muy buena ujú, observación, Marco. Con esa componente estoy de alguna forma agregando información del total de transacciones. Ya sabemos que la confianza se limita a aquellas transacciones que tengan 2 y 3. Y pueden ser pocas. Por ejemplo, ese ejemplo acá, A implica B. Una transacción de 10.000 transacciones tiene A y B, y con eso tiene confianza 1. Pero casi nadie compra ni A ni B. Buen punto, Marco. ¿Ya? Entonces aquí, por lo menos con el denominador, estamos agregando algo del volumen total del negocio, pero además agregamos otro elemento. Imagínense el producto 5 fuera un producto que todo el mundo compra. Caso extremo, la probabilidad de 5 uno. fuera igual a 1. En ese caso, me quedo con la pura confianza. ¿Cuál es el lift? ¿Cómo elevo, cómo aumento la confianza con una probabilidad baja? Ya si aquí en el denominador si aquí tuviera un valor pequeño, eso aumentaría más aún la confianza. Ujú. En palabras, podemos decir, pucha, es fácil predecir el producto 5 si todo el mundo lo compra. Ya si todo el mundo compra el producto 5, qué sé yo, la Coca-Cola, está presente en casi todos los carros en el supermercado. Predecirlo es fácil. Lo que quiero predecir son los productos poco frecuentes, los que tengan aquí una probabilidad baja, y al tener una probabilidad baja, en el denominador, ahí aumento, elevo, ¿no? Subo la confianza. De ahí el nombre lift. ¿Sí? Si un producto, el producto Y, aquí el 5 en ese caso, em, está presente en todos los carros en supermercado, me quiero con la pura confianza. Yo quiero aumentar la confianza más aún. Si soy capaz, un segundo, Nicolás, si soy capaz de predecir productos poco frecuentes, ese es el desafío. Predecir algo que todo el mundo compra es fácil. Quiero predecir productos poco frecuentes. ¿Sí? Nicolás.
Pero, profe, pasa que con este método, al dividirlo en el fondo por la probabilidad, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando muchas veces la confianza. Pues entonces algo que no se compra, o que se compra una vez cada 10 años, por decir algo, no sé, la pasta de zapatos naranja, en el fondo va a tener una confianza infinita. Y eso también en el fondo es como que encuentro que el método no genera una buena predicción, porque aumentas tanto la confianza que finalmente en el fondo te aumenta mucho el número de manera como forzada. Estoy de acuerdo contigo. No, no digo que el lift sea correcto. En algún momento analizamos todas las medidas que encontramos en la literatura. Claramente confianza y support son los más nombrados. Lift ya se menciona un poco menos. En total encontramos 21 medidas. ¿Ya? Entonces, ninguna de esas medidas es correcta. Hay que tomar las distintas medidas según la aplicación particular. ¿Ya? Si tú quieres calcular el lift para una regla específica, podría tener sentido. Sin embargo, si la regla predice un producto muy poco frecuente, podrían darse aquí valores ridículos, sí, que tampoco aportan mucho valor al negocio. Siendo matemáticamente correcto, no aportan mucho valor si el PI acá es muy pequeño porque eleva la confianza demasiado y pierde relevancia. ¿En qué caso Buena es observación, útil el sí. lift? De ¿Cuál es un nuevo, por ejemplo en favor. que el lift se utiliza? Sí. Como decía, son 21 medidas según el caso. Yo no trabajo mucho en retail, pero entiendo que se usa unos 5 o 6 de las medidas. Pero, insisto, lo más importante, lo más nombrado son confianza y soporte. ¿Tiene un ejemplo del lift de cuando se utiliza como bien y da buenos resultados? Ahora no. Aprovechemos la pausa y lo voy a buscar. ¿Ya? Me entró ahora también la duda. Las tres medidas que mencioné acá son las que más se usa, pero voy a buscar un ejemplo. ¿Sí? Lo que tengo acá son dos ejemplos. Ese primero lo quiero pasar un poco más rápido, que es muy similar al ejemplo cerveza pañales. Ese es otro análisis que encontré en internet. Siempre la pregunta si efectivamente se hizo o no. Aquí encontraron una relación entre dos productos, yogurt y barras de granola. ¿Sí? Entonces, muy similar al caso clásico. Un poco menos similar, un poco menos clásico es el siguiente ejemplo. Eso podemos hacer después de la pausa. Aquí, web mining, ¿dónde podemos aplicar? No, ¿saben qué? Hagamos la pausa ahora. Hagamos la pausa ahora. Después de la pausa le voy a pedir ese ejercicio, pero nos vemos a la vuelta. Son las 8:07 más 15, 8:22. Ya, nos vemos a las 8:22 de vuelta. ¿Sí? Ok, perfecto. Recién puse de nuevo a grabar. Carlos, aquí Sí, veo a disculpe, Carlos profe, Parra, no encontraba red neuronal. no encontraba la ventana. Eh, la red de mira, no estoy tan asociado con el concepto, pero imagino que debe haber una forma de generar este tipo de asociaciones, pero en varias dimensiones. ¿Sí? Ahora, si hago esa pregunta, no es para molestarlos. Quiero saber cuál es el nivel de conocimiento para ajustar
el avance y la velocidad del avance, ¿no? Si no hay Sí. conocimiento previo, bien también, eso es lo que me interesa saber ahora. ¿Sí? Alejandro, redes neuronales. ¿Alguien sabe qué son redes neuronales? Estamos hablando de Deep Learning, profesor, algo Muy así. bien, muy bien. Deep Learning tiene que ver con eso. ¿Qué es eso, Alejandro? Ya un pensamiento más profundo de las máquinas. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se logra ese pensamiento, entre comillas, más profundo? Bueno, a través de la neuronalmente pensando en las neuronas artificiales, creo yo. Perfecto. ¿Alguien más ha escuchado de Deep Learning, aprendizaje profundo? Todos lo estamos usando, ¿ya? Sin darse cuenta en muchos casos. Y no sé, diariamente, posiblemente no diariamente, pero me imagino por lo menos a nivel semana o a nivel mes, casi seguro, estamos usando redes neuronales profundas, ¿dónde? En la inteligencia artificial generativa, como por ejemplo el ChatGPT, por ejemplo Gemini y muchas otras herramientas más. Todos los días salen nuevas. Hace poco salió el DeepSeek de los chinos y prácticamente todas esas herramientas se construyen sobre lo que decía Alejandro, sobre el deep learning, sobre el aprendizaje profundo con redes neuronales. Pero nos falta un poco para llegar a ese punto. Ya vamos a empezar con una definición base, muy simple, y de ahí vamos construyendo, vamos creciendo con el nivel de conocimiento hacia la arquitectura que se usa hoy en día. ¿Sí? Entonces, dicho eso, vuelvo aquí a la presentación. Hoy vamos a empezar, como dice aquí, con la introducción a redes neuronales. Luego vamos a ver redes neuronales con supervisión. Ya sabemos qué significa eso, supervisado versus no supervisado. Y aquí un mensaje con mucha actualidad todavía, hace medio año atrás, el 8 de octubre de 2024, entregaron el premio Nobel a dos científicos, John Hopfield, Geoffrey Hinton, por su trabajo con redes neuronales profundas. Ese fue un tema bien importante para nuestra área, pero a la vez muy controversial, porque los científicos clásicos lo miran todavía un poco en menos, ¿ya? El desarrollo de redes neuronales no es muy científico. Uno puede tener distintas opiniones acá, pero sí o sí fue un hito muy importante que puso así en primera plana esa investigación. Y por eso lo agregué acá también con el video acá, por si por si tienen más interés en profundizarlo. Pero vamos paso por paso. ¿De dónde viene ese término red neuronal? Viene de la observación de nuestro cerebro. ¿Ya? Sabemos que en el cerebro hay muchas neuronas y cada una de esas neuronas tiene muchas conexiones con neuronas vecinas. ¿Ya? Es una red de muchas neuronas. ¿Ya? Son 10 a la 10 hasta 10 a la 11 neuronas y cada una con unas 10.000 conexiones en promedio. ¿Ya? Una enorme red de neuronas, una red neuronal natural. Y hace unos 80, 90 años atrás, un grupo de científicos se dio cuenta del potencial que tiene el cerebro humano, sobre todo en comparación con las primeras máquinas de cálculo que tenían en ese tiempo. Estoy hablando años 30, 40 del siglo pasado. Y entendiendo las diferencias, por un lado el cerebro, por otro lado la máquina, entendiendo las diferencias y también las ventajas que tiene cada uno de los dos sistemas, dijeron, qué mejor que juntar las ventajas de ambos sistemas. La ventaja que tiene el cerebro sobre la máquina
con la ventaja que tiene la máquina sobre el cerebro. Y de ahí viene el desarrollo de la red neuronal artificial. ¿Ya? Lo que vemos aquí a la derecha es un modelo muy, muy simple donde cada círculo representa una neurona. ¿Ya? Acuérdense, aquí en el cerebro tenemos muchas neuronas. En ese modelo chiquitito, cada círculo representa una neurona y entre neuronas hay conexiones, al igual como en el cerebro humano. ¿Sí? Entonces aquí vemos un primer modelo matemático que trata de emular lo que hacemos con el cerebro humano. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Cuáles son las ventajas del cerebro sobre la máquina? Idea, Para tiene que haber improvisar, algo. para Ventajas del improvisar. cerebro sobre la máquina. ¿O quieren empezar al revés? Ventajas de la máquina sobre el cerebro. Como quieran. El cerebro improvisa. Improvisa, mira qué interesante. ¿Qué más? La máquina se puede abstraer de cosas que están sucediendo alrededor, no así el cerebro humano. Dame un segundo, voy a retomar ese punto. Sobre la improvisación, me salió un poco después la pregunta, ¿es bueno o malo improvisar? Dejémoslo pendiente por un minuto, ¿sí? El segundo comentario, no lo había entendido muy bien. ¿La máquina hace qué cosa? Se puede abstraer del entorno, no así el cerebro humano. Te Por lo entiendo, pero tanto, no sé si estoy de acuerdo. Yo diría es casi al revés. La máquina sí puede abstraer, estoy de acuerdo con eso, mm, pero ¿es eso lo fuerte de una máquina? Veamos. No, mm. no se Lo trata fuerte es aquí de que tener mm, razón, lo fu- trata de entender cuáles son tendencias donde el cerebro tiene ventaja sobre la máquina y viceversa. la máquina puede manejar mayor cantidad de información. Puede manejar más información. Muy bien. Puede ser más preciso, ¿no? Por ejemplo, cálculos simples. 13 dividido por 7. Pucha, ¿no? La máquina lo hace rápido y preciso. Las Entonces, secuencias repetitivas, profesor. claro, no se cansa. 24 por 7 tareas repetitivas. Bueno, tomando todo eso en consideración, como decía antes, hace unos 80, 90 años atrás, empezaron con el desarrollo de redes neuronales artificiales con el propósito de juntar las ventajas de ambos sistemas. La ventaja del cerebro con las ventajas de la máquina. Una ventaja del cerebro todavía me falta. ¿Qué caracteriza Las emociones, lo que? emociones, Emoción, correcto, estoy de acuerdo, pero no es lo que necesito ahora. Pensamiento abstracto, Muy bien, de acuerdo, pero no me sirve para avanzar. La Decisión, ¿no? eficiencia energética, De nuevo, por favor. la eficiencia energética, Entiendo, interesante, sí. No soy experto en eso, no sé si cuál es la eficiencia energética del cerebro, pero sí, ok, lo acepto. No, es otra cosa que necesito para poder avanzar. Autónoma, ¿no? Uno puede decir creatividad, no es correcto, no es lo que estoy buscando. Aprendizaje, ¿ya? Eso es lo que necesitaba. En el Aprendizaje. cerebro tenemos, ojalá, la capacidad de aprender, ¿ya? Y las máquinas, hace 80 años atrás, no tenían esa capacidad. Y entre otras cosas, fue ese uno de los objetivos
de la construcción de redes neuronales artificiales crear máquinas con la capacidad de aprendizaje. Y veamos cómo eso se desarrolló. Primero aquí arriba, una neurona biológica natural, un esquema muy simplificado, por supuesto, donde tengo el núcleo de la neurona, dendritas, que son las entradas, y si digo entradas, todo eso son procesos electroquímicos en el cerebro, ¿no es cierto? A través de las dendritas entra información, se procesa aquí en el núcleo y a través del axón se manda el estímulo de una neurona a una neurona vecina, ¿sí? Y algo similar desarrollaron McCulloch y Pitts en el año 1943, un modelo matemático, una neurona artificial, que tiene muchos elementos en común. En vez de tener dendritas, tenemos ahora entradas y por fin se llama X1, X2, Xn, ¿no? Lo que nos gusta a los matemáticos, a los ingenieros, nada de electroquímico, aquí son fórmulas. Dentro del- de la neurona acá hay un procesamiento, al igual como acá, pero a diferencia del núcleo, que de nuevo son procesos electroquímicos, aquí son fórmulas. Mucho mejor, ¿no? Ahí nos sentimos cómodos con fórmulas, lo podemos manejar. Y el resultado de esa fórmula es la salida, el output. Entonces aquí tengo un sistema con entradas, un procesamiento dentro de la neurona y una salida, el resultado del procesamiento. Todavía no he mencionado la sinapsis. ¿Alguien sabe cuál es el rol de la sinapsis en una neurona natural? La sinapsis. Los impulsos eléctricos entre ellas. Muy bien, muy bien. Ya, si no lo saben, no lo pueden inventar ahora. Es algo muy específico, pero muy bien el comentario. Si lo que entra a través de las dendritas es importante para la neurona, con impulsos eléctricos se aumenta la estimulación. ¿Ya? Información importante se aumenta, información menos importante se baja. Y todo eso con, como decía, impulsos eléctricos. ¿Ya? La Mira, ¿con qué sinapsis, comiste, Pali? Paula, Paula, ¿era para mí? No, parece que no. ¿Ok? Entonces, la sinapsis en la neurona natural aumenta información importante y baja información menos importante a través de impulsos eléctricos. ¿Y cuál es ahora el símil de la sinapsis en una neurona artificial? ¿Ya? Yo tengo aquí entradas La X1 a información entre Xn, procesamiento y salida. Pero ¿dónde está lo símil a la sinapsis? La salida. Las conexiones, las asociaciones entre las Es distintas aquí la neuronas, ¿no? conexión, muy bien, pero no es solamente la conexión, es el peso, ¿ya? los datos, Dame un segundo, sí, sí y no, sí y no. El nivel de Los, asociación. exactamente, lo simil a la sinapsis son los pesos acá. La asociación de la entrada al núcleo, esa entrada acá viene con un peso. Y los pesos son los elementos importantes para el aprendizaje, porque lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, por el momento nos quedamos con esa estructura, una neurona artificial que emula y simplifica mucho lo que pasa en una neurona biológica natural. Entradas, donde la información se pondera con ese peso, entra a un procesamiento y de ahí sale el resultado. ¿Sí? Y es un modelo matemático que presentaron hace unos
¿cuánto? 80 años atrás. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Ya? Y ahora vamos a empezar un viaje que parte acá, años 40, inicio de los años 40 y termina en el 2030. No, 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 termina en el 2025. ¿Ok? Por un momento nos quedamos con la importancia de los pesos. Más adelante vamos a ver que los pesos permiten el aprendizaje. ¿No? ¿Cuál es el rol de los pesos? En el modelo de McCulloch-Pitts, los pesos todavía tenían valores fijos. Esos pesos acá eran como rígidos, tenían un valor que no cambia. 0,3, 1,5, menos 2,7, por ejemplo, pero valores fijos. Entonces, si tengo 5 veces la misma entrada, esa máquina acá me da 5 veces el mismo resultado. No hay aprendizaje, no hay adaptación. La neurona simplemente representa una función con los pesos fijos. ¿Sí? 6 años después, Donald Hebb presentó un trabajo donde él dice, ¿sabes qué? Si mantenemos los pesos fijos, todo eso es demasiado rígido, no hay aprendizaje. Tenemos que dejar los pesos variables. Los pesos tienen que adaptarse a los datos. Hace poco alguien dijo datos, ¿no? Son importantes los datos para aprender. De los datos aprendemos un patrón. Pero para eso, según Hebb, tenemos que tener pesos variables. Y ahí recién la neurona puede aprender una función. Con pesos fijos representa en forma estática una función. Con pesos variables, la neurona aprende una función, se ajusta, se adapta a lo que observa en los datos. ¿Sí? Y aquí está la regla que propuso Hebb, muy, muy simple. El peso entre dos neuronas es simplemente el producto de las dos neuronas. No, no es tan así, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Nos quedan unos pocos minutos. Lo que quiero hacer ahora es, vamos a avanzar rápido y en la próxima clase vamos a retomarlo de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, así un avance en cámara, no en cámara lenta, en cámara rápida. Años 60 desarrollaron un perceptron porque eso era solamente una neurona. Aquí empezaron a construir redes de neuronas, algo más complejo, y eso fue el boom de las redes neuronales. El primer verano. ¿Han escuchado del AI Winter, del invierno de la inteligencia artificial? Eso pasó en el año 69. Ahí, con ese ejemplo, de hecho, se inició el invierno. Minsky y Papert mostraron que la red neuronal de los años 60, por supuesto, tenía graves errores y eso produjo el primer invierno de la inteligencia artificial. Lo vamos a retomar en forma más explícita. Recién en el año 86, la comunidad sabía cómo resolver ese problema. Entonces, 17 años más tarde, empezó el nuevo verano de la inteligencia artificial. Aquí importante, 2 años, 86. Hubo una publicación importante que resolvió el problema que encontraron acá en el 69. Y después, años después, se dieron cuenta que un alumno de doctorado lo había propuesto 12 años antes, ¿no? Por eso tengo aquí 2 años, pero no lo pescaron. Por supuesto, no es culpa del alumno doctorado, es culpa de su profe guía. No vio el potencial, entonces perdimos 12 años para llegar a esa solución que es la red neuronal multicapa.
Y la arquitectura se ve así. Es un ejemplo. ¿Ya? Yo tengo aquí una capa de neuronas, una segunda capa y la tercera. El problema en los años 60 era no tenían la capa entre medio. En los años 60 la comunidad tenía solamente redes neuronales con una capa de entrada y una capa de salida, sin la capa entre medio. Lo que hoy se ve tan simple, le costó a la comunidad 17 años encontrarlo. ¿Ya? Simplemente agregar más complejidad a ese cerebro artificial. Bueno, con eso lograron resolver el problema de los años 60 y ahora tenemos, digamos, años 80, redes neuronales con tres capas. Capa de entrada, capa escondida, es un término técnico, hidden layer, y capa de salida. Y ahora voy a hacer otro paso grande hasta el año 2010, 2015, aprendizaje profundo. ¿Qué significa aprendizaje profundo? Yo creo que Alejandro, tú lo mencionaste, viendo ese gráfico, ¿qué puede ser aprendizaje profundo? ¿No? No, profesor. No. Simplemente, ok, simplemente no tener solamente una capa escondida. Las redes neuronales profundas tienen muchas capas escondidas, como esa acá. Entonces, de nuevo, años 60, solamente dos capas, entrada y salida. Años 80, apenas agregaron una capa escondida y unos 20 años más tarde agregaron aquí muchas capas escondidas. Ya voy a avanzar un poco más rápido. Aquí hay un ejemplo, Deep Learning, aprendizaje profundo, una red neuronal con una capa de entrada, una capa de salida y entre medio 5 capas escondidas. Y eso todavía es una red no muy profunda. Ya, hoy en día las redes profundas son muchísimo más grandes, pero eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Y eso, eso es la clase de hoy. Hicimos recién una introducción a la red neuronal y nos quedamos con las redes neuronales de los años 60, dos capas con su limitación. Ahora no fue fácil entenderlo en detalle. Los detalles vamos a ver en la siguiente clase. Comentarios, preguntas hasta aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el partido. ¿Quién es futbolero acá? Paula, ¿te gusta el fútbol? Yo, yo, profesor, Yo vamos también. 2-0. 2-0, ¿para quién? No, ojalá. Uno 0-0. para cada lado. Muy bien, ya, vamos. Chao, chao. Buenas Chao, Chao, noches. profe, profesor, buenas gracias. noches. Que gane Chile, 2-0. Buenas noches. Chao, Éxito. chao. Chao.